Righteous Motives and Intents 46. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Motivos e intenciones justas. Estamos estudiando la enseñanza más famosa de Jesús, el Sermón del Monte, y tenemos más que decir en esta conferencia. El Sermón de Montes es la descripción del carácter y la personalidad de los verdaderos seguidores de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a sus seguidores que aprendieran sus enseñanzas y siguieran su ejemplo. Dios desea una familia conforme al modelo de Jesús. Romanos 8:29, Segunda de Juan, Mateo 11:29. Jesús es Dios hecho plenamente hombre sin dejar de ser Dios. En su humanidad, Jesús nos muestra el estándar del carácter y la conducta de los hijos e hijas de Dios. Juan 1:1, Juan 1:14, Juan 14:10. Jesús explicó en el Sermón del Monte 7 afirmaciones, que nosotros lo conocemos como las bienaventuranzas. Cada bienaventuranza es un rasgo de carácter que poseen y expresan los hijos e hijas de Dios. En Mateo 5 del 3 al 10, Jesús dijo que los hijos e hijas de Dios son humildes y verdaderamente arrepentidos por sus pecados, son mansos y siempre anhelan hacer lo correcto a los ojos de Dios, sus motivos son puros, compasivos y aman llevarse bien con la gente. El resto del Sermón del Monte, Jesús les da las referencias del carácter que tienen los hijos e hijas de Dios, y cómo deben vivir en este mundo. Hemos señalado que para comprender completamente lo que Jesús enseñó en su sermón, debemos considerar la cultura de la gente a quienes les habló, teniendo en cuenta que Jesús nació en el Israel del siglo I, entre gente que se aferraba y estaba dominadas por la ley de Moisés y los profetas, lo que llamamos el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel aprendió sobre la ley, a través de sus líderes religiosos, los escribas y fariseos, que eran los rabinos en aquella época. La norma de justicia era el comportamiento correcto delante del Dios Todopoderoso requiere de su pueblo. En su sermón, Jesús enseñó a las multitudes: os digo que, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, nunca entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Pero los escribas y fariseos malinterpretaron la ley, y a lo largo de los siglos añadieron reglas y reglamentos de la ley, al intentar aplicarla a la vida cotidiana. Al hacerlo, se olvidaron del Espíritu, poniendo sus intensi 01 detrás de la ley que predicaba y practicaba una justicia externa. Las multitudes que oyeron el sermón de Jesús habrían entendido que la justicia significaba acciones correctas. En el Sermón del Monte, Jesús reveló que la justicia no solo incluye acciones externas correctas sino integridad interior, actitudes correctas, pensamientos correctos y motivos correctos. En la siguiente sección del Sermón del Monte, Jesús utilizó 6 ejemplos para exponer cómo los religiosos líderes judíos cumplieron la letra de la ley, pero no entendieron la verdadera intención y significado que había detrás de ella. Mateo 5 del 21 al 48. Según Jesús, no basta de no asesinar o cometer adulterio. La norma de Dios explícita es una actitud interior y un acto exterior. A Dios le importan mucho los motivos y las intenciones. En pureza interior, obediencia exterior, los hombres no serán juzgados solo por sus hechos, sino también por sus motivos y deseos que guardan en su mente y corazón. El autocontrol es bueno, pero no tener pensamientos malos es mejor. Esta es la meta de salvación completa, y la restauración de la naturaleza humana corrompida por el daño del pecado, en sus motivos y en sus acciones. Esto Jesús ha venido a proporcionar y producir en nosotros. Cuando nos arrepentimos y nos convertimos tenemos un cambio interior como el de Cristo, el carácter de las personas que quieren hacer la voluntad de Dios, y son capaces de ser guiadas por su Espíritu. La semana pasada vimos cómo Jesús usó los ejemplos de asesinato, adulterio, divorcio y juramentos para que el verdadero Espíritu de Dios se esconde tras la ley de Dios. En esta conferencia, analizaremos la venganza y el amor a los enemigos.
En Mateo 5 del 38 al 42, Jesús dijo, habéis oído lo que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que hace mal, sino, a cualquiera que les golpee en la mejilla derecha, ofrécele, también la izquierda, y a cualquiera que quiera ponerte a pleito para quitarte tu túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que quiera forzarte a quitarte la túnica, entrégale también la capa. Si alguien te exige ir con él 1 milla, ve con él 2 millas. Al que te pida, dale, y al que te pida, prestado, no le niegues. La ley de Moisés, dice ojo por ojo y diente por diente, Levítico 24 del 19 al 20, pero la ley de Cristo era una ley de misericordia, no de represalia ni de venganza, era realmente poderosa controlar los castigos excesivos. La ley era una guía para los jueces, no para los individuos, y el castigo era en acorde con el delito, que lastimosamente nunca se cumplió, porque había presupuesto debajo de la mesa. Los fariseos y los escribas usaban esta ley para justificar la venganza y los problemas personales. La ley de Moisés dice en realidad manda a no vengarse ni guardar rencor a nadie, sino amar al prójimo como a uno mismo. Levítico 19:18. Jesús usó 3 ejemplos para hablar acerca de la tendencia de la naturaleza humana caída a tomar represalias a los que hacen daño. Instó a sus seguidores a deshacerse de ese espíritu de represalia y deseo de venganza. 1. Poner la otra mejilla. Según las tradiciones de los escribas, golpear a un hombre en la espalda con la mano era 2 veces más insultante que golpearlo con tu mano abierta. Jesús no estaba diciendo que te dejara golpear, sino a no tomar represalias y resentir porque era peor que el insulto. 2. Si alguien intenta quitarte la túnica en un juicio, dale también la capa. Las túnicas eran prendas interiores, y la mayoría de la gente tenía varias. El manto era una prenda exterior que se usaba como túnica en el día y como manta por la noche. En cambio, la gente generalmente tenía solo una capa. La ley decía que la capa de un hombre podía usarse prestarlo, pero debía ser devuelta antes del anochecer. Éxodo 22 del 26 al 27. A un hombre no se le podía quitar permanentemente el manto. El punto de Jesús era que un seguidor suyo no debe reclamar sus derechos y privilegios dentro o fuera de la corte. Este mandato no era una regla para no ir a la corte. El Nuevo Testamento da ejemplos. Tanto Jesús como Pablo apelaron a la ley. Juan 18 del 19 al 23, Hechos 16:37. La idea era que no protestaran para hacerla cumplir, y no ser motivado por la ira y exigir derechos personales de venganza. 3. Hacer un esfuerzo adicional. En el mundo antiguo, las personas que vivían en países ocupados por un país extranjero como Israel por los romanos no podían ser obligados a hacer nada por los soldados a llevar equipaje o proporcionar comida y alojamiento. Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Lucas 23:26. El mensaje de Jesús era a no hacer un favor con amargura y resentimiento, sino hacerlo bien, dando gracias a Dios. Luego Jesús dijo, dadle a los que piden y a los que quieren prestado, si tienen no le nieguen. La ley decía, prestad a los pobres y los necesitados. Deuteronomio 15 del 7 al 11, aquí el énfasis en la ley era la actitud del dador. La ley dijo, muestra compasión hacia los necesitados y sé generoso con lo que no tienen. Jesús no estaba dando una regla para seguir en estas declaraciones, no estaba diciendo que debemos dar a toda persona en cada esquina que está pidiendo o prestando dinero. Él estaba tratando con nuestras actitudes hacia nosotros mismos, por la tendencia humana a ser egoístas. La verdadera justicia no es un arma de autodefensa que surge para vengarse de los que nos hacen daño, sino de la actitud que tenemos hacia nuestras posesiones, y nuestra tendencia a no ayudar a los demás. Los seres humanos nacemos con naturaleza corrupta, inclinada a ponernos a nosotros mismos en primer lugar, por encima de Dios y por encima de los demás. Jesús murió para que volvamos hacia Dios, y veamos a los demás mejores que nosotros. Mateo 16:24. Jesús dijo, el que quiera ser jefe entre vosotros deberá ser vuestro servidor, y el que quiera ser el primero debe de ser esclavo de todos. Porque yo, el Hijo del Hombre, no he venido para ser servido, sino para ser esclavo de todos, para servir a los demás y dar mi vida en rescate por muchos. Marcos 10 del 43 al 45. Obedecer la ley de Dios no es ser negativo, es devolver el dinero a los demás, sin buscar venganza. Jesús dio las normas para ser positivo y para hacer lo correcto, para amar a nuestros enemigos, tal como lo hace tu Padre Celestial.
En Mateo 5 de 43 al 48, dice, oísteis lo que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre los malos y los buenos, sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué más hacéis? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. La ley dice que amemos a nuestro prójimo, Levítico 19:18, pero no dice que odiemos a nuestros enemigos. Los escribas y fariseos añadieron eso, y luego definieron que el prójimo es un compañero judío y que todos los demás como enemigos. Estos líderes creían que honraban a Dios al despreciar a los que no eran judíos. Jesús no solo les dijo que amaran a sus enemigos, sino que también les dijo que oraran por quienes los maltratan y os persiguen. Si amáis solo a los que os aman, ¿de qué os sirve la gente que ustedes consideran los más bajos? Los publicanos y gentiles hacen eso. Luego Jesús explicó del por qué debemos amar a nuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre del cielo. El idioma hebreo no utiliza muchos adjetivos, en cambio, utilizaban la frase hijo de Dios con un sustantivo. Hijo de paz significa un hombre pacífico. Hijo de consolación es un hombre consolador. Un hijo de Dios es un hombre semejante a Dios, que refleja a Dios al expresar su carácter. Jesús dijo que los hijos e hijas de Dios deben amar de verdad, porque el amor de Dios no es una emoción, es una acción. Dios envía su lluvia sobre los malos y los buenos. Él es bueno con los ingratos y malos. Lucas 6 del 35 al 36. Quizás usted recuerda que antes en su sermón, justo después de que Jesús terminó las bienaventuranzas, en el contexto dice, de dejar brillar vuestra luz, dejad que vuestras buenas obras brillen a la vista de todos, para que todos alaben a tu Padre Celestial. Mateo 5:16. Jesús concluyó su pensamiento diciendo, por lo tanto, vivan a la luz de lo que les estoy diciendo, sean perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. La palabra griega traducida perfecto es teleios, un adjetivo que viene de un sustantivo que significa un fin, un propósito, una meta o un objetivo, lo que es perfecto que alcanza o realiza un fin, un propósito para el cual fue destinado o creado. Los seres humanos fueron creados a imagen de Dios para ser como Él, para reflejar y demostrar sus atributos morales. Génesis 1:26. Fuimos creados para amar como Dios, y para amar y perdonar como Dios perdona. Recordemos que Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, abrió el camino para que Dios habite en nosotros, para que seamos hombres y mujeres espirituales, capacitados para guardar su ley, mientras la obra en nosotros para restaurarnos y transformarnos como hijos e hijas de Dios para ser completamente como Cristo. Recordemos, también que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará si cooperamos y permanecemos fieles a Él. Filipenses 2 del 12 al 13. Filipenses 1:6. Ser perfecto no significa que no tengamos errores, somos perfectos en Cristo, porque tenemos el carácter de Dios, y nuestros motivos y las intenciones preceden son guiadas por el. Filipenses 3 del 12 al 15. No hay que olvidar que Jesús estaba exponiendo la falsa justicia practicada por los fariseos y los escribas, que pensaban que las acciones externas eran correctas, pero los motivos y las intenciones que había en sus corazones les alejaban de Dios. En la siguiente sección de su sermón, Jesús todavía tiene en mente a los escribas y fariseos mientras trata el por qué la gente es motivada para hacer lo malo. Jesús deja en claro que la verdadera justicia es vivir para la alabanza y aprobación de Dios, no para la aprobación de los hombres. En Mateo 6:1, dice, cuídense de practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque, si hacen como ellos, no tendréis la recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús utilizó 3 ejemplos que ilustran este punto: dar a los pobres limosna, orar y ayunar. Jesús dijo que no seamos como los hipócritas, que cuando dan, oran o ayunan lo hacen en público para ser vistos. Hipócrita viene de una palabra griega que significa actor. Un hipócrita es un cínico y actor. Jesús les acusó a los escribas y fariseos como hipócritas. En Mateo 6 del 2 al 4,
Jesús enseñó a la gente que cuando den para los pobres, no toquen la trompeta como hacen los hipócritas, porque no dan para ayudar a los pobres, sino para ser vistos por los hombres. Por esta acción, Jesús dijo, que ya tienen su recompensa. Los hombres pueden quedar impresionados por sus acciones, pero no Dios. Sonar la trompeta significaba varias cosas, y todas tenían un tema en común: asegurarse de que gente sabía vea que están dando dinero a los pobres. Las arcas de limosna tenían un agujero en el que se echaba el dinero para los pobres. El agujero era ancho en un extremo y estrecho en el otro, de modo que parecía una trompeta. Se tenía que meter el dinero con fuerza, haciendo un ruido que llame la atención para la donación. Jesús dijo, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que da tu mano derecha, para enfatizar el hecho de que, no se trata de la apariencia exterior, se trata de la experiencia interior, de agradar a Dios, y no ser visto por los hombres. En Mateo 6 del 5 al 8, dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, que oran para ser vistos por los hombres. ¿Cuántos de nosotros tenemos mente de fariseos y escribas? Los fariseos hacían oraciones largas, de 3 horas en momentos, específicamente de 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Estos líderes propusieron orar en las calles, haciendo de la oración pública, con el fin de que la gente los viera. Oraban de pie en lugar de arrodillarse, para que la gente vea más fácil que están orando. Jesús le dijo a su audiencia, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora, y tu Padre que te ve orando en secreto, te recompensará en público. Luego Jesús les dijo a sus oyentes que no oraran como lo hacen los paganos o gentiles, con palabras vacías, que creen que serán escuchados por sus oraciones largas. Jesús dijo que la oración solo es una intención de hablar con Dios. Nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. En Mateo 6 del 9 al 13, dice, entonces Jesús les dio un ejemplo de cómo orar. Esta es la oración clásica de la cristiandad. En el Padre Nuestro, Jesús nos dio este ejemplo de cómo orar correctamente en contraste con la justicia hipócrita, escribas y fariseos. En Mateo 6 del 16 al 18, que Jesús utilizó el ayuno como una tercera ilustración de la verdadera vida justa. Según la ley de Moisés, el propósito del ayuno era humillarse delante de Dios, para afligir el alma. Levítico 23-27. Jesús dijo que los hipócritas ayunan para ser vistos por los hombres. El ayuno era una parte importante de la justicia, y de los actos justos de los fariseos. La ley decía que se había ayunar una vez al año. Levítico 16:31. Sin embargo, los fariseos ayunaban 2 veces por semana. La ley de los escribas, sus tradiciones, prohibían ungir o perfumar la cabeza, y lavarse la cara durante los días de ayuno. Los fariseos aprovecharon al máximo esta ley para hacer evidente que estaban ayunando. Jesús dijo, lávate la cara y perfúmate, que nadie sepa que estás ayunando, excepto el Padre. ¿Por qué nos tomamos tanto tiempo para hablar de esto? Jesús dijo que debemos someternos a Él para aprender de Él. Lo primero que debemos aprender es a ser manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. El Sermón del Monte es el registro más extenso que tenemos de lo que Jesús enseñó durante sus 3 años y medio de ministerio antes de ir a la cruz. El Sermón del Monte es una expresión de alguien que es manso y humilde, que tiene el carácter de Cristo para mostrar a este mundo. Jesús, en su humanidad, expresó todas las bienaventuranzas y lo reflejó de manera plena y precisa porque era Dios el Creador, y tenía el carácter del Padre reflejando al mundo que nos rodeaba, porque así le agradaba al Padre. Las personas que oyeron a Jesús pronunciar el Sermón del Monte, no lo sabían, que Jesús vino a este mundo, para mostrarles y decirles no solo cómo deben actuar, sino mostrarles el camino de cómo vivir, y llegar a ser como Él en su humanidad, siendo completos por dentro y por fuera. Al estudiar lo que Jesús enseñó, logramos el entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros, y somos motivados para trabajar en nuestro carácter para vivir y reflejar el carácter de Dios en este mundo. Los que estamos moldeando nuestro carácter tenemos esperanza que este proceso se cumplirá en nosotros plenamente, que Cristo estará modelando nuestro carácter periódicamente a medida que escuchamos la palabra de Dios y lo obedecemos fielmente. Mucho más la semana que viene. Bendiciones. Diana.